Existen historias que, por más increíbles que parezcan, te causan desde sentir tensión hasta experimentar un miedo macabro, más aún cuando el relato proviene de alguien de tu entera confianza. Sabes que no te inventaría algo así. En este caso, les quiero contar una historia que me contó mi abuelito, que en paz descanse. Siempre me ha gustado ir de vacaciones al pueblo de mis abuelos. En él se respira una tranquilidad que nunca existe en la ciudad, aunque por las noches sí llegaba a sentir miedo, con los enormes patios que parecían interminables, los árboles frondosos y una oscuridad terrorífica que me causa una impresión de que en ella se guardan criaturas infernales a la espera de que todos duerman para salir a sembrar terror. Sinceramente, la oscuridad de la noche quedaba opacada con lo que realmente me daba mucho miedo en aquel lugar: la casa de la muñeca vampira, como le llamaban los pobladores. Esta casa es una vieja choza ubicada muy cerca del cementerio. Carece de luz eléctrica más allá de las veladoras que los pobladores ponen sobre sus muros. Y quizás lo que más me da terror es el hecho que está cercada con cruces de madera que lo redondean completamente. Estas cruces constantemente son bañadas con agua bendita por el sacerdote que acude una vez por semana a darle su bendición, o 2 veces cuando los vecinos aseguran que escuchan gritos y ruidos dentro de ella. También se dice que en ocasiones amanece con algunas cruces arrancadas violentamente de la tierra. Cuando eso ocurre, los propios vecinos rápidamente la vuelven a clavar. Ellos dicen que esta situación es provocada por la misma muñeca encerrada, tratando de salir desesperadamente. Yo siempre trato de pensar que es algún bromista del rumbo que lo realiza para asustar a todos, pero muy en el fondo muero de miedo tan solo de pensar que puede ser realmente lo que los vecinos dicen. Muy pocas veces vi esa casa, pero nunca pude olvidarla. Siendo una niña, le preguntaba a mi abuelo del por qué la casa estaba así de protegida. Él nunca me quiso decir mucho al respecto, solo decía que se cuenta que algo muy malo vive ahí. Las pocas amistades que tengo en el pueblo me hablaron muy poco de ella, debido a que no es un tema cómodo de conversación para nadie en el poblado, y de lo único que me pude enterar es que una muñeca vivía ahí, específicamente una muñeca que se alimenta de sangre. Cuando le pregunté a mi abuelo si esto era cierto, él se molestó mucho, pero después me pidió que tomara asiento y que escuchara con atención la historia. Claro, con la previa condición que yo no me acercara nunca más a esa casa. Obviamente acepté, y esto fue lo que me contó. Hija, esta casa lleva así muchos años, y el cuidado de ella ha sido de generación en generación. Mucha gente ha distorsionado la historia al pasar de boca en boca, pero los más viejos del poblado sabemos la verdadera. Este pueblo siempre había sido muy próspero y tranquilo, hasta que un día un hombre proveniente de la ciudad vino a vivir aquí. El hombre era muy misterioso y compró un terreno de oportunidad que se encontraba cerca del cementerio. Nadie se explicaba por qué quiso vivir en ese lugar, siendo esta zona donde no hay muchos habitantes. En el sitio, el señor levantó una choza, que es esa misma macabra casa a la que todos le tenemos miedo. En las madrugadas venían a visitarlo muchas personas de procedencias desconocidas, desde personas que venían en camión hasta carros de último modelo. Todos venían de madrugada. El señor no solía hablar con nadie, a excepción de doña Mariela, quien era la señora que él había contratado para que le arreglara la casa. Es de esa manera como la gente del poblado se enteró de todo el misterio que se escondía detrás de ese hombre. Ella dijo
que él era un poderoso santero y que la gente que acudía a él era gente de todas clases sociales que necesitaban algún trabajito, en su mayoría ligados con crímenes de odio, desamores o dinero. Nadie dudó de la certeza de lo que Mari nos contó hasta ese punto, pero la soberbia humana cerrada en no creer en lo que no ha visto no ayudó para evitar que se puedan salvar muchas vidas. Doña Mariela aseguraba que en esa choza había una caja de metal como del tamaño de un ataúd infantil, rodeado de cadenas, como si algo se escondiera dentro. Ella decía que un día que hacía la limpieza y el santero se había internado al monte por unas hierbas, la caja comenzó a moverse desesperadamente. Doña Mariela, quien también era una persona que le encantaba el chisme, prefirió hacer lo contrario a lo que cualquiera haría. En vez de salir corriendo del sitio, decidió mirar lo que había dentro. Ella dice que miró claramente una muñeca moverse. Era como una niña encerrada en aquella jaula, pero claro, no era una niña, era una muñeca. La muñeca, al ver el ataúd abrirse, intentó salir forcejeando con doña Mariela, quien estando a punto de perder la batalla y dejar escapar a esa cosa, recibió la ayuda del santero, quien justamente llegó en ese momento, y así pudieron asegurar de nueva cuenta la caja. Esta situación molestó mucho al santero y corrió a doña Mariela del sitio, pero antes de todo y extrañamente, decidió contarle que aquella muñeca era su hija, o más bien, la reencarnación de su hija. Él le dijo que desde muy pequeño provenía de una familia de santeros, por lo que se dedicó a lo mismo que sus antepasados. Él logró engendrar a una pequeña niña, pero por situaciones no específicas ella falleció. Con el uso de todo su poder, logró invocar al demonio, a quien le pidió que le regresara a su hija. Este aceptó con dos condiciones. Primero era que se la podía regresar, pero solo en forma de muñeca, y la segunda era que le diera de comer cada vez que ella se lo pida. El ingenuo santero aceptó enseguida. Con el paso del tiempo le empezó a dar de comer a la muñeca, pero ésta siempre le decía que tiene hambre y nunca comía la comida que su padre le daba. Con el paso del tiempo, el señor comenzó a descubrir en su casa animales muertos, como si fueran absorbidos completamente. Perros, gatos, ratas y pájaros en un principio, pero ya después comenzó a descubrir cadáveres humanos, y es cuando decidió vigilar a su hija. Él descubrió que el alimento de la niña era la sangre, y parecía no llenarse nunca. Él, como pudo, la comenzó a alimentar de animales y de comprar de forma ilegal bancos de sangre en hospitales. Él igual descubrió que cuando la niña comía y se satisfacía entre comillas, ella obedecía en lo que fuera su padre, y fue allí cuando éste vio una mina de oro en ella. Comenzó a utilizarla para que aquella muñeca realizara asesinatos crueles a favor de quien solicitara los servicios de su padre. Al paso del tiempo, ocurrió lo que tarde o temprano tenía que ocurrir. Al santero se le iban todas sus ganancias en alimentar a aquel monstruo que cada vez comía más, y fue cuando, motivado por el miedo a que un día él terminara siendo el alimento de su hija, decidió encerrarla en ese ataúd de metal, especialmente mandado a hacer para mantenerla encerrada en su máxima seguridad. Se cuenta que Mariela, al escuchar las revelaciones del santero, huyó despavorida hacia su casa. Al llegar, le contó todo a su hermana con quien vivía, y posterior a ello, fue a descansar hacia su cuarto. Muy en la noche de madrugada, la hermana dijo haberse levantado asustada, porque había escuchado a su hermana gritar, y cuando logró entrar a la habitación de Mariela,
la encontró desvanecida y blanca como un papel, sin una gota de sangre. Al día siguiente, las autoridades levantaron el cuerpo y durante la investigación encontraron en la pared de la ventana del cuarto unas pequeñas huellas de lodo, como si fueran de un recién nacido. Obviamente las autoridades no supusieron esas pruebas como de alguien sospechoso. Pero la hermana de Mariela se alteró y tuvo que ir a parar al hospital al asociar las huellas con lo que su hermana había contado. La autopsia de doña Mariela determinó que la muerte se debió a un infarto, pero en el poblado ya se corría la voz de que fue la cena de la muñeca. A partir de ese momento, varios fallecimientos ocurrieron en el pueblo. Los testigos decían que todas las víctimas morían sin gota de sangre y palidez, pero en el cuartel del presidente se manejaban como infartos. En el poblado, la gente extraña seguía llegando, pero nadie encontraba al santero y preguntaban mucho por él. Esto armó un gran alboroto y la gente molesta y con miedo decidió ir hacia la choza del santero para buscarlo y lincharlo, pero al llegar solo se encontraron con un desagradable olor y al entrar a la casa encontraron el cuerpo del santero en estado de descomposición y también los cuerpos de varios animales domésticos cruelmente asesinados. La gente que acudió al sitio examinó el lugar y dieron con la caja que se encontraba abierta. Al salir del sitio, la gente quiso quemar la casa, pero el sacerdote les aconsejó que si el mal se encontraba dentro, podría escapar durante el incendio, y por ello era mejor encerrarlo, y fue así como construyeron aquel cerco de cruces alrededor de ella, el cual bendijeron con rezos por parte de todo el poblado. Casi nadie acude a ese sitio de noche por el miedo del lugar, pero las pocas personas que se han atrevido mencionan que se ve dentro de la casa a una niña como de 3 años caminando detrás de las cruces, pidiendo por su papá, al mismo tiempo que llora sin parar. El padre dice que si a alguien la mira, es mejor agachar la cabeza y rezar hasta alejarse del lugar, y nunca, pero realmente nunca intentar ayudar a la niña. O de lo contrario, te puede ocurrir lo que a mi compadre Pedro, quien se encontraba pasado de copas y al ver a la niña quiso ir en su ayuda. A palabras de él, apenas cruzó las cruces, sintió como algo se le colgó del brazo y comenzó a morderlo y arañarlo fuertemente. Muchas personas dicen que fue invento de él y fue un perro que lo mordió, pero por mi parte, yo sí vi su brazo y se notaba que algo con la mandíbula pequeña, pero con unos colmillos muy gruesos y largos, lo había mordido. Yo sí le creo, mi compadre no es un mentiroso. Ahí termina el relato de mi abuelo. No sé si sea cierto, o como dije en un principio, yo elijo creerle, porque nunca se caracterizó por inventar esas historias. De lo que sí estoy segura es de aquella choza. Aún existen y los árboles y hierbas ya comienzan a cubrirla. Las cruces de madera a su alrededor existen y sí he visto que se le lleve misas cada determinado tiempo. Creo que muchos de ustedes o la mayoría han oído hablar del chupacabras, aquella bestia que en la época de los 90s puso a temblar a varios países enteros, y esto debido a la ola de muerte y desolación que dejaba entre los animales de granja. En mi pueblo no fue la excepción. Yo vivo en la península yucateca, en uno de los tantos asentamientos mayas, y en mi poblado estas muertes no fueron las únicas. Vaya que quizás encontrar animales muertos hubiera sido dentro de lo que cabe el mejor de los casos, pero acá
la historia se torna más macabra. En esas épocas, las incidencias en la llamada muerte de cuna aumentaron drásticamente. Y fue tanto que estos desafortunados hechos marcaron época que hoy en día la población en su mayoría está conformado por ancianos. Sus números duplican a los jóvenes. Esto a razón de que la mayoría de los recién nacidos de esa época fueron víctimas de una mujer con un pasado devastador y con un presente demoníaco. Ella es la bruja vampira, condenada por el mismo diablo a vagar en búsqueda de la eterna juventud. Y aunque esta historia no pasa de leyenda, no deja de provocar miedo entre la gente que la conoce. Y muchos de los que no saben de ella han jurado ver manifestaciones sin conocer la maldad de aquel terrible ser que los acecha. En la iglesia del poblado se guarda un pequeño cofre con varias reliquias documentadas que han persistido a pesar del paso de los años. Los escritos de Fray Ángel Ascargorta es uno de ellos, datada en épocas de la Guerra de Castas en el año de 1845. La Guerra de Castas fue una guerra verídica que se libró entre la gente invasora del occidente contra la gente maya cansada de la esclavitud y los métodos de tortura llevados a cabo para la conversión al catolicismo. Entre la gente extranjera que vino hacia Yucatán se encontraba una hermosa mujer llamada Cervantina de Mendoza. Esta mujer era la esposa de uno de los hacendados más poderosos de esa época, Don Juan de Mendoza. La gente del pueblo, los cuales vivían a los alrededores de la hacienda, le temían mucho a la mujer, puesto que se la había descubierto realizando rituales extraños con animales muertos, así como también invocaciones en los montes aledaños. Nadie tenía la duda de que doña Cervantina era una bruja. Al igual que su miserable esposo, a esa mujer le fascinaba humillar a los nativos mayas, haciéndolos trabajar a grandes jornadas y con pagos injustos. Además de que hacía de su servidumbre a mujeres las cuales explotaba e inclusive inculpaba por cosas que no habían hecho, solo por el simple placer de azotarlas sin que las pobres mujeres puedan llevar un juicio justo. Al paso del tiempo esta mujer se embarazó. Llegó el día del parto. Al cabo de unos minutos de ardua labor se escuchó el llanto de un pequeño, de tez morena y cabellos lacios con facciones indígenas, como los de la misma gente que tanto había humillado. Todos en el pueblo se quedaron boquiabiertos al ver al recién nacido, a excepción de don Juan, que a pesar de su deshonra, él estaba al tanto de todo lo que estaba ocurriendo. Su bella esposa se había hecho amante de Cecilio, el joven capataz de la inmensa hacienda. Él había esperado este momento porque quería hacer sufrir a los tres, y vaya que lo logró. Tan así que se menciona en estos escritos que este terrible suceso fue uno de los principales detonantes de la Guerra de Castas. Don Juan, sin tener expresión alguna en el rostro, se dirigió hacia la partera que había aliviado doña Cervantina, y de un arrebato le quitó al pequeño entre los brazos. Doña Cervantina sabía que su esposo no haría nada bueno. Lloraba implorándole perdón, que la castigara a ella, pero al niño no. El señor, como poseído por el demonio, se dirigió hacia una fogata que se encontraba cerca de ellos, y sin más, arrojó al pequeño en ella. Los indígenas lloraban al ver cómo el llanto desesperado del dolor de aquel recién nacido se marchitaba, pero nada podían hacer. Llevarle la contraria a don Juan era la muerte segura. La bruja Cervantina lloraba desconsoladamente, pero eso no significaba nada para aquel hombre. Lo siguiente que hizo fue mandar a buscar a Cecilio, quien intentaba huir de la hacienda, pero fue atrapado y cruelmente golpeado en el acto. Después se convocó un evento, y en medio de los indígenas que acudieron,
asesinó a aquel joven hombre, cortándole lentamente cada extremidad. El hombre murió dolorosamente. Don Juan solo reía embriagado por el placer de la venganza. En ningún momento el señor dejó de reír y decir que eso le pasaría a cualquiera que se metiera con él. El destino de doña Cervantina no fue menos macabro. Don Juan la humilló azotándola frente a todos. Posteriormente la desnudó y la obligó a caminar por toda la hacienda para que los indígenas vean su vergüenza. Para finalizar, y estando consciente de que ella era una bruja, mandó a poner una hoguera y la quemó viva. Menos mal que la haya dejado morir. Pero cuando estaba a punto de dar sus últimos suspiros, pidió a sus trabajadores que apagaran el fuego para que su mujer pueda estar consciente y mirar cómo lo que de antes era su hermosa cara y su bella figura era solo carne quemada que, por cierto, comenzó a llamar la atención de los perros del sitio. Don Juan sintió que todo esto era suficiente y no dejó que los perros se la devoraran viva. Pero sí pidió a sus trabajadores que la enterraran como sea que estuvieran sus condiciones actuales, viva o muerta. La imagen de aquel día quedó grabado hasta la muerte por todo aquel que la presenció. Sin embargo, no siendo suficiente con el terror que hasta el momento se había experimentado, una terrible escena ocurrió al filo de la medianoche. Inexplicablemente, un torrencial aguacero se dejó caer en la hacienda y alrededores. A pesar del gran ruido que provocaba claramente la gente pudo escuchar una gran risa macabra femenina. La risa provenía del sitio donde la bruja Cervantina había sido enterrada. Entre el miedo y el chubasco, nadie salió a ver de qué se trataba. Al día siguiente los valientes y curiosos del pueblo fueron a ver qué había ocurrido. Ya al llegar al lugar, no quedaron más que perplejos y asustados. Encontraron la fosa, pero estaba hueca. Doña Cervantina la bruja no se encontraba en aquel lugar donde todos claramente vieron que había sido enterrada. Justo en ese momento, unos horripilantes gritos provinieron de la hacienda. Se trataba de la servidumbre del sitio que había acudido a su trabajo. Perros, gatos, gallos y muchos animales más fueron hallados muertos por todos lados en la casa, completamente pálidos. La bestia o cosa que lo había hecho les había succionado hasta la última gota de sangre. Pero eso no fue lo peor de ese momento. Don Juan se encontraba en el patio. Él no había sido absorbido por aquel demonio, pero su muerte no había sido menos espantosa. En un palo que él había mandado a colocar para azotar injustificadamente a quien quisiera, algo con una fuerza descomunal lo había empalado, ingresándole el palo por su recto y saliéndole por la boca junto con grandes borbotones de sangre y vísceras que se habían hecho pedazos. Nadie se explicaba qué era lo que había ocurrido. La gente del sitio comenzó a peinar la zona en búsqueda de lo que fuera que había realizado aquella tragedia, aunque sinceramente nadie tenía ganas de toparse con aquel mal que a partir de ahora los acecharía. Ellos no dieron con nada extraño, más allá de Jacinto, un mozo que solía embriagarse para poder soportar las largas jornadas de trabajo. Lo encontraron tembloroso y con los ojos perdidos. La borrachera ya se le había bajado, y cuando le preguntaron qué le ocurría, él comentó que había visto el mal en persona. Se había quedado dormido a un lado de la tumba de la bruja, y de repente escuchó como una voz salía de aquel montículo de piedra. La voz al parecer rezaba algo en un idioma desconocido, y fue cuando al parecer fue escuchada. Una figura salió de entre la oscuridad del monte y acudió hacia ella. Aquel ser se le veía vestido de una forma elegante, pero lo que al parecer era una bata
no eran más que 2 sendas a las que al abrirlas resultaron sorprendentemente enormes. Con estas se ayudó para desenterrar en cuestión de segundos aquel montículo, y vi cómo estiró la mano en dirección de la bruja, y de ella le caía un líquido. No dudo que sea sangre. Posterior a ello, aquel ser abrió sus alas en señal de triunfo, y de un gran salto llegó hasta el cielo. Se fue volando a la dirección de la luna, hasta hacerse un punto brillante, como si fuera una estrella más de la noche. Después de eso, escuché unos quejidos salir de la tumba de doña Cervantina, y fui rápidamente a mirar si aún se encontraba viva. Terror, sorpresa, incredibilidad y un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo fue mi sentir cuando miré el fondo de ese hoyo a la patrona, con el cabello negro brilloso, con un color de tez muy pálida y los ojos negros. Ella se encontraba bastante flaca, pero igual de bella como siempre. Al verme ella me sonrió, y de allá me eché a correr para esconderme, y es así como llegué hacia acá. Nadie en ningún momento tuvo duda de que aquella mujer vampira había sido el causante de todos esos asesinatos en el rancho. Regresó de la muerte vendiendo su alma, con el único objetivo de consumar la venganza. En este momento, los pobladores indígenas, con miedo y coraje por todo lo que habían pasado, decidieron sublevarse contra los invasores extranjeros, y por otra parte, aquellos señores feudales vieron una inminente situación de rebeldía entre la gente indígena y tomaron el empalamiento de Don Juan como el acto principal. Sin duda alguna, ese fue uno de los principales detonantes de la guerra de castas, pero la historia jamás te lo contará. Con anterioridad se había contado el origen de la bruja de la guerra de castas, quien fue una mujer asesinada de forma brutal por parte de su enfurecido esposo, ya que descubrió que ésta lo había engañado con un indígena maya, una raza que hasta ese entonces se suponía que ambos aborrecían. Para consumar con su venganza, la mujer clamó en su lecho de muerte por alguna entidad maldita que pueda hacerla recuperar su juventud y belleza. Sus oraciones fueron escuchadas por un señor oscuro, descrito como un imponente ser con alas que se desplazaba mediante estas, y que para revivir a la mujer, la transformó en un ser de la noche como él mismo, en un vampiro. No conforme con alimentarse de los animales en la hacienda de su difunto esposo, la mujer adoptó una forma macabra de vengar la muerte de su primogénito. Todos los recién nacidos que sean hijos de la gente española fueron alimento para ella. Se dice que la sangre de los niños la ayudaba a mantener la belleza que siempre la caracterizó. En esa época, esta mujer sentó un terror sin precedentes. Al principio todos pensaban que se trataba de muertes de cuna, pero era bastante extraño que se dieran tantas en tan poco tiempo. Todos los niños fallecidos tenían algo en común: 2 orificios en la planta del pie, además de que quedaban azules y sin gota alguna de sangre. De poco a poco se comenzó a regar la noticia de que existía un vampiro deambulando las haciendas. Los colonos españoles veían a esa criatura como el mismo demonio, y se dijeron muchas cosas acerca de la bestia. Una de ellas fue el hecho de que se creía que los bebés fallecidos se convertían igual en vampiros, y es por eso que decidían quemarlos en fosas que luego llenaban de cruces por todos lados, para así evitar que despertaran de la muerte. Sobre todo, en las casas de la gente adinerada, se montaban guardias con soldados fuertemente armados, pero qué ilusos aquellos burgueses al pensar que un grupo de mortales armados iba a ser suficiente para detener a una criatura venida del más allá. La gente de los alrededores escuchaba el ruido de las detonaciones de los arcabuces de la época.
quienes dejaban grandes humaredas de pólvora. Siempre se pensaba que la vampira había sido asesinada, pero cuando solían festejar su victoria, se veía resurgir entre la densa humareda a una hermosa y pálida mujer, sin ningún rasguño. Los soldados, al ver a la macabra femina, trataban de emprender la huida, pero ella siempre le daba alcance a todo aquel que la había visto o atacado, y nunca nadie vivía para contarlo. Los ataques de la vampira se hicieron cada vez más constantes, y poco a poco, entre el terror que sembraba y el calor de la guerra, la gente invasora comenzó a salir huyendo hacia su tierra. Estas personas pensaban que la vampira era el diablo y los castigaba por todos los pecados que habían cometido en vida, y más en tiempos de la conquista. En cuanto a los nativos indígenas, veían a la vampira como una diosa que había venido a salvarlos del yugo de la esclavitud. Los nativos se encontraban muy al pendiente de los movimientos de aquella, y en medio de la guerra, tomaban los ataques de esta como una señal de los sitios donde ellos también deberían atacar. Y es por eso por lo que en un momento lograron tener amplia ventaja contra sus rivales, puesto que por lo general solían atacar poblaciones diezmadas y aterrorizadas por la previa presencia de la vampira. En ocasiones, cuando la vampira no se manifestaba por semanas, los indígenas realizaban rituales para despertar lo que ellos llamaban su furia guerrera, para así poder guiarlos durante el combate. Estos rituales eran realmente macabros y sádicos desde cualquier punto de vista que se les mire. La gente maya, consciente de que el platillo favorito de la vampira eran los recién nacidos, destinó un grupo especial de bellas jóvenes para tener bebés y entregarlo en ofrenda. Los niños eran llevados al monte y abandonados en los sitios donde la gente pensaba que la vampira moraba. A veces, esta mujer aceptaba las ofrendas y se alimentaba de los pequeños, pero había otras ocasiones en las que los niños terminaban siendo alimento de algún jaguar o algún auchan, que era como se les denominaba las grandes boas. Mientras más avanzaba la guerra y los pueblos se unificaban, comenzó a darse por montones el mestizaje, que no era nada más que los hijos entre indígenas y gente española, y fue en ese momento cuando la mujer olvidó su venganza contra los niños de sangre blanca, y comenzó a alimentarse de cualquier niño, sin importar que fuera indígena, mestizo o europeo. Al cabo de los años la guerra llegó a su fin, pero no los ataques de la vampira. Se dice que este ser infernal acababa con colonias o asentamientos enteros, sembrando muerte y desolación a su paso. Los clérigos le temían y rogaban a Dios para que los iluminara en su lucha, para acabar con ese mal. Muchas brigadas con los mejores guerreros mayas y españoles se armaron para acabar con la vampira, a cambio de cuantiosas sumas en monedas de oro. Pero ni la destreza, la fortaleza o la sangre guerrera de estos cazadores eran suficientes para detener a esa mujer del mal, e intentar darle caza siempre resultaba contraproducente. En algunas ocasiones, las cabezas de estos guerreros terminaban como adornos en las cruces más altas de las capillas. En otras ocasiones se veía batallones enteros hasta de 30 personas empaladas a las afueras de los pueblos, como si fueran horribles cultivos de cuerpos mutilados. Ahora no había ningún solo poblador de la zona que no temiera y no haya escuchado hablar de este ser del infierno. Se dice que en esas épocas la leyenda de esta vampira llegó a oídos de Isabel II, quien en ese entonces ocupaba la corona en España, y ésta, a través de una carta dirigida hacia Pío X, quien era el Papa en ese entonces, solicitó ayuda al Vaticano, quien se decía que tenía un grupo de élite dedicado a luchar contra aquellas fuerzas infernales que la raza humana no podía comprender y mucho menos derrocar.
Se desconoce con exactitud si este grupo realmente existe o existió, pero lo que sí se encuentra documentado es que la ayuda sí provino desde Roma. Fue un cura quien llegó con una gran maleta, trayendo consigo conocimientos y armas suficientes para matar a un vampiro. Varios de estos métodos hoy en día es muy común verlo en películas, pero en esas épocas nadie tenía idea ni siquiera de la existencia de estos seres de la oscuridad. Por lo tanto, mucho menos tenían idea de cómo eliminarlos. Cuando el padre llegó al pueblo, lo primero que hizo fue reclutar gente que lo ayudara. Por miedo, no hubo mucha gente que se ofreciera, pero sí se logró hacer de 3 personas, entre vagabundos y jefes de familia desesperados por unas monedas para darles de comer a sus hijos, aunque su vida se mire en peligro al enfrentar a un demonio de la magnitud de la vampira. Una de las primeras estrategias fue llenar de ajo las entradas de todos aquellos hogares que tuvieran recién nacidos. Esto no fue para nada alentador. Con o sin el ajo, el resultado siempre era el mismo. La vampira lograba alimentarse de los bebés ante la impotencia de los padres. Lo siguiente que intentaron fue clavarle una estaca, pero para poder realizarlo, primero deberían hallar su morada. Todo esto resultó un caos, considerando que había mucha gente vagabunda o enferma en esas épocas. Fueron muchas mujeres a las que culparon de ser la vampira, por lo que muchas perecieron con una estaca en el corazón, quemadas con leña verde o decapitadas, pero lo único que lograron es sembrar un mayor pánico en la población. Ahora no solo temían a la vampira, sino que también temían a ser confundidas con ella y ser cruelmente asesinadas en nombre de Dios. Después de tanta sangre derramada en vano y de muchos sacrificios humanos, la vampira simplemente desapareció, como si la tierra se la hubiera tragado, pero junto a ellos desapareció aquel sacerdote que vino a cazarla. Mucha gente dice que realmente el sacerdote logró su objetivo, pero esto está muy lejos de ser verdad. Realmente, fue la vampira quien cazó al sacerdote. Esto de acuerdo a lo contado por los cazadores, quienes juraban que un día de caza por la noche, algo había bajado entre la arboleda del monte, y con sus imponentes garras había tomado al sacerdote del cuello y se marchó volando hasta perderse en la oscuridad. Se dice que la vampira hasta el día de hoy no ha muerto, pero vaga por todo el mundo alimentándose durante el cobijo de la noche, por lo general de personas en situaciones de calle, a las cuales nadie reclamaría su cuerpo en caso de fallecer. De igual manera, se cuenta que todas esas muertes que alguna vez se le atribuyeron al chupacabras fue obra de ella, quien viene de vez en cuando a visitar el sitio donde su hijo fue asesinado. La ciudad de Londres solía ser muy bella y tranquila. No había disturbios, tampoco saqueos, mucho menos ladronzuelos y matones. Pero aquella tranquilidad sobre la capital inglesa se irrumpió un crudo invierno de 1853. Todo dio inicio cuando Madame Shelley-Worth comenzó a padecer síntomas de una extraña enfermedad, la cual hasta aquel entonces ningún médico podía detectar su causa. Pasaron 2 semanas y la mujer falleció, dejando infectados por el mismo virus a sus 2 hijos y a su esposo Thomas, quienes al poco tiempo también murieron. A escasos días la mitad de Londres padecía el mortal virus y los médicos, a pesar de que entendían que se trataba de una bacteria muy infecciosa, no lograban descubrir el nacimiento de este. Habían hallado que el virus atacaba directamente las vías respiratorias, el cerebro y el corazón, acelerando drásticamente la muerte del portador. Debido a la epidemia, la corona británica contrató a los más brillantes científicos de la región para darle fin al problema.
Ellos intentaron cientos de fórmulas para identificar el virus, y así fue como estudiaron distintos tipos de tejidos de piel. Tomaron muestras de sangre y hasta ensayaron pruebas en alimentos y bebidas, pero lamentablemente todo fue en vano, ya que no lograron detectar de puntapié del maldito virus. Mientras tanto, en los suburbios de la ciudad, Charlotte Spring, una soltera y joven madre, golpeaba insistentemente la puerta del consultorio del Dr. Hans Hasselbein. Eran tardías horas de la noche, pero igualmente el doctor la hizo pasar y la atendió, más que nada porque sabía muy bien la situación económica que atravesaba la mujer. Charlotte se acomodó en un sillón, mientras el doctor le sirvió un vaso de agua fría. Ella se hallaba en un estado de nerviosismo extremo. Una vez tranquila le relató que su único hijo, John, padecía claros síntomas de la extraña enfermedad. El doctor preguntó dónde estaba el muchacho. Ella le indicó que en su casa, a unas 10 cuadras del consultorio. Sin más tiempo que perder, el doctor tomó su maletín y se dirigió con Charlotte a su casa. Al llegar se encontró con una vivienda muy oscura. Más atrás en el fondo, había un dormitorio en el cual la luz de una vela apenas iluminaba la habitación. Allí se encontraba el joven, recostado sobre un precario y viejo catre. Se le notaba muy agitado, con problemas para respirar, transpirado y con manchas irregulares en la totalidad de su piel. Estas inusuales deformaciones en su cara eran síntomas primarios de la mortal enfermedad. El joven fue internado de urgencia en el hospital de la ciudad, pero lo extraño y lo más raro de la situación era que el tiempo transcurría y los médicos no sabían con qué enfermedad estaban lidiando, siendo imposible de esta manera crear un antídoto alguno. No obstante, John continuaba internado en un estado delicado. La enfermedad seguía cobrándose más vidas. Cientos de personas inocentes caían ante la aplastante plaga. Una lluviosa noche, una gran reunión se llevó a cabo en Londres. Gran parte de la ciudad se encontraba congregada en la mansión de los Richards, una condecorada y solidaria familia irlandesa que facilitó su enorme caserón para dicha junta. Muchas versiones oyeron aquella fría velada, desde seres sobrenaturales hasta de irracionales hechizos y brujerías. Para muchos fueron incoherencias, pero todos en su mayoría prestaron atención a la opinión del viejo Abraham Wilson, un ilustre y respetado veterano de la milicia inglesa. Él afirmaba que las muertes en las últimas semanas no eran causadas por un virus como en ese tiempo se hablaba. Aseguraba que los fallecimientos eran realizados por un espíritu, un alma en pena o bien un vampiro. La reacción de los presentes fue ambigua. Algunos por respeto le dieron crédito a su versión, otros todo lo contrario y discutieron la versión del viejo. Pero hubo muchas familias que tomaron como advertencia los dichos del anciano, y así comenzaron a buscar respuestas en el mundo paranormal. Fue así como la principal sospecha derivó en los seres de la noche, los vampiros. Se sabía que estos sanguinarios monstruos no solo mordían cuellos succionando sangre, sino que con su sola presencia proporcionaban extrañas enfermedades en sus víctimas. Desde ese momento, se empezó a observar en toda la ciudad ristras de ajo sobre las puertas, también crucifijos bendecidos por doquier. Esto demostró que la población comenzó a inclinarse en la alocada teoría de los vampiros. Todos estaban nerviosos, y gran crédito se daba a los inútiles esfuerzos de los médicos por encontrar la cura a este mal. A pesar de todo ello, más lápidas se cavaban en el cementerio de la ciudad. La gente moría, y aunque John seguía resistiendo, la esperanza se apagaba cada segundo un poco más. Se había cumplido el primer mes del inicio de la epidemia. El alcalde Alexander Houston tomó para muchos una absurda decisión. Según su versión, había consultado a una vieja hechicera en las afueras de la ciudad sobre la plaga que azotaba sus tierras. La anciana no le dio muchos detalles. Solo le aconsejó que la respuesta sería hallada en el viejo cementerio de Londres. Además, la mujer le recitó un extraño poema.
En los lugares menos vistosos, hasta la flor más bella perdurará. Esto dejó a todos muy pensantes, y la ciudad estaba cada vez más exaltada e incontrolable. Solo quería una respuesta. No soportaba perder más vidas. Necesitaban ponerle fin a la maldita plaga. Fue entonces que en una nublada mañana, el pueblo salió a las calles a reclamar. La muchedumbre a gritos exclamaba una solución inmediata a la epidemia. Muchas vidas habían perdido. Por tal razón todos los habitantes protestaron frente a la alcaldía de la ciudad. Entonces el magistrado Houston comunicó a todos los presentes que, al próximo día al mediodía, se reunirían en el cementerio de la ciudad. Allí abrirán todos los ataúdes y de esa forma descubrirán si el enigma de la hechicera era realmente cierto. La noticia calmó los ánimos de la población. Para muchos escépticos no era la solución. Pocos creían en los vampiros, pero al menos era un inicio y la esperanza aún estaba viva. Al día siguiente, todo Londres estaba en las puertas del cementerio. La población se congregó en el camposanto para una solución. Pobres y ricos, no hubo discriminación alguna. Todos querían lo mismo: acabar con el mal que inundó de muerte a toda la ciudad. A un costado del gentío se encontraba Charlotte, quien angustiada rezaba por el alma de su hijo. Su llanto era el mismo que el de tantas otras madres, quienes hacían presentes para reclamar justicia por sus amados hijos. Aquel día amaneció nublado, acompañado de una tenue llovizna que apenas mojaba la polvorienta tierra. La suave brisa balanceaba los viejos faroles del cementerio, mientras que un ambiente sombrío y tenebroso envolvía el lugar. Toda persona que se encontraba allí estaba expectante. Había esperanza de terminar con la maldición de la enfermedad. Muchas vidas la peste se había llevado. Era hora de ponerle fin a este mal. Varios cajones fueron descubiertos, pero en todos hallaban lo mismo: huesos hechos casi polvo y cadáveres en plena descomposición, hasta que finalmente llegaron a un ataúd poco inusual. Se le veía demacrado, despintado, en muy mal estado. Se notaba que era muy antiguo y su forma de conservación no era la mejor. En sus cerramientos se podía leer una placa en la que decía el nombre de la fallecida, Joyce Wayne. Al abrir el féretro, una sensación de espanto y terror cubrió el lugar. Se podía ver el cuerpo de la joven en intactas condiciones físicas. Parecía recién sepultada. Todos comenzaron a pensar que la vieja hechicera tenía razón. La joven fue retirada del añejo cajón y fue colocada en otro ataúd. En el interior del sarcófago se podía observar el año 1653 como fecha de defunción de la mujer. Parecía imposible que un cadáver se mantenga en perfecta conservación por 200 años. De así serlo, sonaba aterrador. La muchacha fue cargada en un carruaje y llevada hacia la choza donde habitaba la hechicera. Estaban todos más que seguros que esa jovencita traía una maldición. El cuerpo fue presentado ante la bruja, quien tenebrosa exclamó que no se trataba de un hechizo común, sino que de una vampiresa. Al oírla todos se asustaron. Resultaba increíble, pero estaban frente a una bestia que por las noches salía de su tumba a asesinar inocentes. La anciana también agregó que la razón de su juventud se debía a la sangre de sus víctimas que por las noches bebía. Además relató una antigua leyenda que contaba que al encontrar el cuerpo de un vampiro, se le debe de extraer e incinerar de inmediato el corazón, y sus cenizas hay que esparcirlas sobre las aguas de un río bendecido. Fue así como el doctor Hasselbein se encargó de extraer su corazón. Una vez que contuvo el órgano, hicieron todo lo que la sabia hechicera les aconsejó. Al cumplirse una semana de haber cremado el corazón de la vampiresa, increíblemente todos los enfermos comenzaron a recuperarse, y a los meses ya no había más nadie con la horrible enfermedad. No había duda alguna que esa muchachita era la causante de la terrible peste que asoló la ciudad. Charlotte, al tiempo de lo sucedido, concibió matrimonio con el doctor Hasselbein.
con quien concibió un hermoso niño al que llamaron John. El niño fue creciendo rodeado por el amor de sus padres. Vivió una infancia y una vida feliz. Pero increíblemente, al correr el tiempo, un John anciano y a punto de morir seguía afirmando un acontecimiento que toda su vida le sucedió. Desde pequeño, por las noches recibía la visita de un hermoso ángel a su dormitorio. Esa alma celestial tenía la apariencia de un joven de cabello dorado, sus ojos eran azulados y poseía una sonrisa radiante que llenaba de paz y tranquilidad su hogar. Una vez, al ver un retrato de su fallecido hermano, el niño aseguraba que era él, quien por las noches bajaba del cielo y lo cuidaba. Aunque nadie jamás vio a la celestial presencia, y a excepción de sus padres, pocos fueron quienes le creyeron. El niño muchas veces fue simplemente conocido como un loco por esas visiones que tan feliz él contaba. Pero según los pobladores de Londres, afirman que en tardías horas de la madrugada, en el interior de la necrópolis de la ciudad, se puede ver a un joven y a un pequeño niño correteando y jugando sobre las lápidas de los hijos de Charlotte. Por otra parte, quiero agradecerles a todas aquellas personas que se toman el tiempo de escuchar los relatos. No olviden suscribirse para poder disfrutar de más historias. De igual forma, compartirlo con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Denle like y de nueva cuenta, muchas gracias por el apoyo.